Este es el primer episodio de La Vaca Atada, un podcast de la Diaria Radio sobre conexión ganadera. Con Conexión Ganadera, vos podés ser un productor rural sin saber distinguir una vaquillona de un novillo, que al caballo se sube por la izquierda o cómo se cierra una cimbra. Entrá en el negocio ganadero de la mano de una empresa con más de 20 años de experiencia y confía en el mejor producto que tiene el país, la carne uruguaya. Engordá tus ahorros sin embarrarte. Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. Escuchá, te leo el mail. Buenas tardes, Silvia. Gracias por la confirmación. Puede convenir una reunión presencial o virtual. Estoy copiando a las encargadas de agenda para que la contacten y convengan día y horario. Cordiales saludos, Gustavo Basso. Señora Silvia Pérez, gracias por el interés del contacto. Con todo gusto le ofreceremos a continuación un detalle sobre nuestra operativa y los productos que estamos canalizando en estos momentos. Conexión Ganadera tiene la misión de permitir que personas que no tienen por qué ser expertas en ganadería realicen negocios ganaderos sin pagar costos de aprendizaje y sin ocuparse. Los productos sobre los que tenemos mayor demanda acá, en este momento tienen un monto mínimo de inversión de $15.000 y son los siguientes. Productos de tasa fija en dólares. Se trata de productos en los que el inversor aporta dinero con el cual se adquiere ganado y se coloca para su producción en un establecimiento agropecuario de nuestra vinculación. El valor que los ganados generen es su beneficio. La parte inversor es lo que corresponde al tomador de ganado producto. El ganado constituye el respaldo de su capital, por lo que finalizados los contratos se venden para devolver el capital original invertido. Si bien nadie está firmando un pago de interés por concepto de la propia seguridad jurídica y porque los animales aumentan en condición normal un 80% de su valor en un año, generando respaldo para cubrir prácticamente todas las eventualidades. En este tipo de productos, las variantes de mercado de producción de animales o las muertes están a cargo del productor agropecuario y por lo tanto no afectan al inversor, que ni pierde por las bajas ni gana por las subas. Las tasas de rentabilidad que se mencionan son libres de toda comisión o impuestos abonadas con la... no sé qué. Wow, no sé, la verdad que no se entiende mucho esto, ¿no? No sé. Para mí lo bueno es que lo que invertimos no perdemos. Viste que si se mueren las vacas, lo pagan ellos. Escuchá esta parte. La operativa de cualquiera de estos productos es la misma. Nosotros recibimos pedidos de ganado de los productores, compramos los ganados sin saber para quién estamos comprando y luego buscamos en nuestra lista de espera el que está anotado para invertir. Con los animales comprados confirmamos al inversor por vía de correo electrónico y cerramos la operación. Es por esta operativa que es importante estar inscrito en DICOSE, trámite que hacemos por usted con un formulario firmado para que la propiedad sea transferida a usted con su número de productor ganadero. O sea, las vacas son nuestras al final. ¿Las podemos ir a ver? Pero ¿vos querés ir a meterte ahí entre la vaca? ¿Para qué quieres ver la vaca? En el Uruguay, durante más de 25 años, funcionaron algunas empresas que captaban inversiones de particulares y las colocaban en el negocio de compra e engorde de ganado. Al vender ese ganado, los rendimientos prometidos a los inversores eran de entre el 7 y el 11% anuales. Un interés mucho más alto que cualquier otro producto financiero, pero también mucho más alto que la rentabilidad de cualquier negocio ganadero. La primera y principal de estas empresas, Conexión Ganadera, fue fundada en el año 1999 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Durante más de 2 décadas, la empresa atrajo a numerosos inversores, muchos de ellos sin experiencia en el sector agropecuario. En los meses de octubre y noviembre de 2024, Grupo Larrarte y República Ganadera comenzaron a mostrar retrasos en los pagos a inversores, generando preocupación en el sector. El 28 de noviembre de 2024, en un accidente de tránsito, muere Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera. Un hombre de 65 años de edad, empresario de la ciudad de Florida, falleció tras un siniestro de tránsito que ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana del día de hoy en la Ruta Nacional número 5, más precisamente en el kilómetro 115,5. Desde enero de 2025, Conexión Ganadera se transformó en sinónimo de robo, pérdida, dolor y vergüenza. Soy Guillermo Ameixeiras y esto es La Vaca Atada, un podcast de la Diaria Radio sobre conexión ganadera, una de las estafas privadas más grandes de la historia del Uruguay. Bienvenidos al primer episodio. Gustavo Basso, el prestamista que quiso entrar al Opus Dei.
Hola, Miguel, te mando audio porque estoy manejando. Me acaba de llegar un mensaje de Julia, que se murió Vaso, el de Conexión Ganadera. Ella estaba nerviosa, me pidió que te preguntara si lo conocías. Ella puso la plata del apartamento del padre porque vos le recomendaste, ¿te acordás? Bueno, llámame cuando puedas. Beso. Silvia, ¿cómo estás? Mirá, estoy por entrar a la clase ahora. Horrible, pobre lo de ese hombre. Yo no lo conocía. Siempre hablé con el socio, Carrasco, el de la tertulia. Decile a Julia que no se preocupe. Cuando pasa algo, ellos siempre mandan mail. Son muy prolijos. Bueno, nos vemos más tarde, beso. La muerte de Gustavo Vaso conmovió a su ciudad natal, Florida. Sí, se tiene identificada una persona oriunda de la ciudad de Florida, muy conocida del ámbito de los negocios. Lamentablemente una vida que se pierde, ¿no? Así lo definieron desde las páginas agrarias del diario El País. La agropecuaria nacional perdió a un gran referente, el país a un ciudadano destacado, su familia y amigos a un gran hombre y la iglesia a un gran cristiano. La sorpresiva muerte de Gustavo Vaso Pallares ha calado hondo en muchos sectores de la sociedad. Un tipo bueno, amable, familiero, profesional, sumamente capaz y apasionado por todo lo que emprendió, que a los 66 años falleció en un trágico accidente cuando aún tenía mucho por hacer. Nacido un 29 de agosto de 1958 en Florida, donde se crió y desarrolló gran parte de su actividad, desde la música hasta la actividad laboral a la que se integró muy joven. Esa inquietud por buscar distintos nichos en los negocios hizo que, junto con Pablo Carrasco y las esposas de ambos, el 16 de septiembre de 1999 fundaran Conexión Ganadera. Una ventana de oportunidad dentro de la producción nacional, según dijo una vez en Hablemos de Agro. Buscadores de negocios y oportunidades, además del negocio de inversión en ganados, desde Conexión Ganadera lanzaron la carne Stradivarius, producida exclusivamente a pasto, comercializada primero en el mercado de Estados Unidos y luego en Uruguay. También Vaso era director del frigorífico Bamidal, dedicado a la faena de corderos con planta en Paso de los Toros. Además, fue productor agropecuario, activo integrante del grupo CREA Sarandí Grande. Casado con Daniela Cabral, tuvieron 2 hijas y 3 nietos. En aquel programa Hablemos de Agro se despidió con un deseo: que el Uruguay de mis nietos sea un país donde la naturaleza tenga un lugar de privilegio, donde puedan desarrollarse con una buena educación y tener la posibilidad de seguir viviendo en el país para aprovechar la riqueza de valores que tiene su gente. Siguiendo su huella, seguramente así será. Estoy con mamá acá en la plaza para que tome un poco de aire. Me llamo Julia de nuevo. Vos viste que hay otras empresas de esas que cerraron, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Hola, Silvi. Mira, hablé con mi amigo Horacio, que es de Florida, y me mandó este audio. Ya te lo reenvío. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy feo lo de Vaso. Esa ruta está hecha mierda. La verdad, horrible. Porque con ese autazo no se iba a dar una piña de esa manera, ¿no? No sé. Acá la gente está muy impresionada. Viste que acá en Florida, quien más, quien menos, alguna vez hizo un negocio con él. Mi primo, que labura en el escritorio de los Vasos, me dijo que está todo bien por ahí. Más allá del golpe, ¿no? Bueno, abrazo, cuídate. Falleció Gustavo Vaso, un caballero, un emprendedor nato, el mundo del campo de luto. Que descanse en paz. Fue lo que publicó el senador nacionalista Sebastián da Silva. Nuestras limitaciones humanas no nos permiten explicar esta triste noticia. El Uruguay, en especial su mercado ganadero, pierde un protagonista relevante. Al amigo nuestro sentido adiós y a su familia nuestras más sinceras condolencias. Fue lo que escribió el exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. Publicó en su cuenta de X Pablo Carrasco, socio cofundador junto a Vaso de Conexión Ganadera. Con profunda tristeza compartimos con ustedes el fallecimiento inesperado en un accidente de tránsito de nuestro querido socio fundador y amigo Gustavo Vaso. Acompañamos a su familia, amigos y colaboradores en este momento. Por este motivo, nuestras oficinas permanecerán cerradas hasta el próximo lunes 2 de diciembre. Gracias por su comprensión y apoyo de siempre. Hola, Miguel.
Mira, de repente soy yo que estoy nerviosa al pedo, pero viste que la plata la estábamos por sacar y ahora con todo esto me da miedo que se tranque. ¿No te animás a llamar a la gente que vos conocés ahí a ver qué pasa? Beso. Silvia, mirá, te reenvío lo que me manda el primo de Horacio, que trabaja ahí en Florida y conoce mucho a esta gente. Viste que a nosotros siempre nos cumplieron, ¿no? Bueno, esta vez justo es más plata y ya la teníamos contada para hacerlo de mamá, pero no creo que pase nada. Va el audio. Acá estamos, todos muy golpeados. Gustavo era muy prolijo, dejó bien, todo armado, ¿viste? Como si supiera que le podía pasar algo. La familia está muy afectada. Imagínate lo que es la iglesia acá, tremendo todo. Pues nada, ya. Un abrazo. Avísame si venís, nos vemos. El velorio es con misa mañana, a la mañana, en la catedral. Después lo creman, lo pone ahí, la familia tiene un altarcito de eso, ¿viste? En 2023, Gustavo Basso contó en Hablemos de Agro, en Canal 10, el origen de Conexión Ganadera. Estamos con Gustavo Basso Pallares. Hemos hablado de un montón de cosas, del origen, del músico, del rockero, del escritorio, de la génesis del escritorio. Pero hubo algo que marcó la inversión en ganado en el país, que es Conexión Ganadera. ¿Cómo es la génesis de Conexión? El 16 de septiembre de 1999 ingresa el primer ganado del sistema de Conexión Ganadera. Y ahí es que con Pablo, con Ana Yeudicó, su esposa, sí, claro, y Daniela Cabral, la mía, formamos ahí un par de matrimonios que empezamos a trabajar lo que era la fundación de esta idea, porque yo no sé si se le podía decir proyecto todavía en aquel momento, sino que era una idea que nos parecía que podía ser interesante, que podía ser atractiva y que bueno, la fuimos tratando de ir perfeccionando con el tiempo y desarrollándose como se desarrolló. Martín, Gustavo, sobre este tema, justamente, perdoná que los corte. Cuentan en Florida que Rubén, el Piojo Basso, se paseaba con un portafolio por la calle Independencia cambiando pesos a dólares. En la segunda mitad de la década del 70 era ilegal. Solo los bancos podían cambiar divisas. Se sabe también que antes de dedicarse a ser cambista, Rubén Basso estuvo 2 años preso por robar en el frigorífico Florida. Más acá en el tiempo, Rubén consiguió poner en la misma calle Independencia un local de cobranzas y luego un cambio. Era un hombre de fe y llevaba una vida austera. Desde el cambio, Rubén se dedicaba a prestar plata. Por una ventana la gente le entregaba efectivo para colocar y por otra ventana él lo colocaba a un interés mayor. Una de las formas era prestarle a productores rurales, especialmente a aquellos que no accedían a préstamos bancarios. También descontaba cheques y daba préstamos hipotecarios. Muchas de las casas que tiene la familia Basso en Florida son producto de ejecutar esos préstamos hipotecarios a tasas muy altas. Su hijo Gustavo aprendió este oficio que luego potenciará. Gustavo, que amaba la música y había egresado del Conservatorio Nacional, era un hombre de fe. Él y su esposa Daniela Cabral eran muy activos en la parroquia. Empezaron yendo a los cursillos de matrimonios hasta que quedaron como coordinadores. Un honor que solo tienen las parejas modelo que inspiran a otros a vivir según los valores cristianos. Su ascenso en la parroquia los llevó a ser miembros del consejo parroquial y a ocuparse casi por completo de los gastos de los arreglos florales y las velas que adornan el santuario de la Virgen de los 33. En un momento, algunos feligreses pidieron cambiar las misas a la tarde por el frío de los meses invernales, pero Basso y su esposa, que tenían la oficina frente a la iglesia, lo impidieron. No podían empezar el día sin ir a misa, dijeron. El cura aceptó y el pedido de los otros feligreses quedó en la nada. Cuentan en Florida que una vez vieron al cura Buitrago bendecir una camioneta Maserati que Basso le había comprado a su esposa. Hola Horacio, acá Miguel. Disculpa el mensaje tan tarde, pero tengo a mi hermana Silvia, ¿viste? Está un poco pesada porque desde la muerte de Basso los de Conexión Ganadera no la atienden el teléfono. Y entre las amigas ya hay algunas que están diciendo que no nos van a devolver la plata y... Bueno, nosotros estamos por sacarla ahora en este vencimiento. ¿Le podrás pedir a tu primo que se fije? Perdona el mensaje, pero me preocupé un poco yo también. En algún momento antes de 1999, Gustavo Basso incursionó en Paraguay, donde compró campos con socios locales. Además de su negocio en el cambio, trabajaba desde hacía tiempo en un escritorio rural, es decir, intermediando en la compra-venta de ganado.
En un momento abrió su propio escritorio. Ya en esa época Basso manejaba muchísimo dinero. Es en aquel momento que de alguna manera juntó sus dos negocios. Se asocia con Pablo Carrasco y crean Conexión Ganadera. Aprovechan la crisis de confianza del sistema bancario posterior a la corrida de 2002 y la escasez de créditos para el sector ganadero. Conexión sale a tender ese puente entre gente con dinero y sin vínculos con el campo que no quería invertir de forma tradicional y gente del negocio del agro que necesitaba liquidez para su operativa. La gran diferencia que ofrece Conexión es una tasa fija y muy superior a la de los productos financieros locales. Esto era el principal atractivo para personas que querían invertir ahorros y no se sentían seguros con el sistema bancario. Para poner un ejemplo, un bono del Tesoro de los Estados Unidos daba un 1% anual y los bonos ganaderos de Conexión daban hasta un 15% anual. Pese a lo difícil que parecía, la empresa cumplía y no paraba de crecer. Los inversores estaban satisfechos y se recomendaban mutuamente meter la plata en vacas. Somos la primera empresa que hizo posible que cualquier uruguayo pueda invertir sus ahorros en el negocio más seguro de la historia del país, la carne. Con Conexión Ganadera siempre ganás. Rentabilidad asegurada. Sos el propietario de los animales y tenés disponibilidad total de tu dinero. Si sos ahorrista, multiplicá tu dinero sin embarrarte. Invertí en tu país, invertí en ganado y engordá tus ahorros. Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. Te jodo de vuelta, porque mi amigo Miguel, que yo lo metí en esto además, ¿viste? Está un poco preocupado. La hermana y él tenían una plata en bonos que vencían ahora y justo la iban a sacar. Bueno, la madre está muy mal y bueno, le tienen que pagar un hogar, ¿viste? ¿No me podrías averiguar qué se sabe de la plata? Abrazo y cuídate. Era un tipo con espalda, que en el trato era impecable. Siempre iba para adelante, no trancaba en nada. Vos precisabas algo y al rato él ya había hecho gestiones. De esa gente queda poca en este país. Por eso yo creo que nadie se podía imaginar lo que venía. Declaró Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional en ese momento en el gobierno. Otro empresario ganadero fue en la misma línea y contó que un año antes de la caída de la empresa le vendió 2.000 cabezas de ganado a Basso. El negocio lo cerramos a las 13 y a las 14 ya tenía el cheque de más de $1 millón encima de la mesa. Era un disparate lo rápido que pagaba. Daba seguridad y seriedad. Da Silva insistió en que Basso era una persona segura cuando hablaba de negocios de agro o de producción. Son de esa gente que vos nunca vas a imaginarte que le puede pasar lo que le terminó pasando. Stradivarius is our mark of excellence in beef. The bonus point for an innovative and successful company like Conexión Ganadera is its guaranteed quality with a permanent holding of 60,000 selected animals together. Ya en el año 2000 empiezan las primeras denuncias por faltante de ganado o ganado en mal estado. Esas denuncias no fueron muy notorias, por lo menos en Montevideo. Los medios de la capital hablaban de la fortaleza de Conexión Ganadera. Gustavo Basso repetía que él solo armaba la estructura para recibir inversores. Las cosas del rodeo le competían a Pablo Carrasco y a su esposa, Ana Yeudicou. Esto es una inversión que el mínimo es $15.000. Tenemos muchos pequeños ahorristas de 15, de 50. Ese es nuestro promedio. Entonces hace que sea muy interesante para profesionales, para gente joven, para taxistas, para gente que... Entonces es muy accesible. Ahí está. Y según el dinero que pone ese inversor, la cantidad de animales que termina teniendo. Exactamente. Son de él. Son de él. Bueno, y manejados por nosotros que velamos por el inversor y por el productor. Ahí está. Basso, además de Conexión Ganadera, se dedicó a comprar propiedades en el exterior, en balnearios del este y campos en Durazno y Florida. Una de sus estrategias era comprar campos linderos a terrenos del Instituto de Colonización y luego hacerse también de esos campos. Las propiedades se ponían a nombre de la familia Basso y de algunos clientes. Un poco más adelante se sabrá que Basso figuraba como colono y que esos campos, uno de 156 hectáreas y otro de 217, estaban hipotecados en garantía ante un banco por un monto de hasta $1.350.000.
Estando en audiencia quien habla, el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, comparece a prestar declaración una persona cuyo nombre es... Daniela Cabral. Cuéntenme un poquito cómo fue el motivo, la compra del automóvil Maserati. Yo cumplí años el 31 de mayo y mi esposo me dijo que me iba a cambiar la camioneta, que me iba a hacer un regalo y que me iba a cambiar la camioneta. ¿Qué camioneta? Una Audi. Una Audi. Sí, y que me iba a hacer un reganche. ¿La Q5? Sí. Sí. ¿Y? Nada, que le iba a hacer como regalo de cumpleaños. Como regalo de mi cumpleaños y bueno, me llevó a ver la camioneta a ver si me gustaba. ¿Le gustó? Sí, me encantó. ¿Supo cuál era el valor de la camioneta? Sí, creo que son $160.000. $170.500. Después cuando los autos llegaban a los 100.000 kilómetros más o menos, sí, cambiaba los autos porque decía que los autos empezaban a dar problemas y que no quería gastar en taller. Se estima que unas 500 personas de Florida tenían inversiones en Conexión Ganadera. El cura César Buitrago, residente en Florida hace más de 20 años, es uno de ellos. El mismo al que se vio bendecir la camioneta Maserati que Basso le regaló a su esposa. La mayoría de los que estábamos ahí como inversores no conocíamos mucho del negocio. Esa era más una inversión de confianza en mi caso, en la persona de Gustavo Basso, por supuesto, ya que era también una persona de la comunidad, acá de la catedral, eso todos lo saben. Y siempre pensé que mejor que lo tenga él, que es tan buen comerciante. Un día después de la muerte de Basso, Buitrago ofició la misa de cuerpo presente en la Catedral Basílica de Florida. Unos días después, se sabría que la venta de una propiedad en La Valleja por $260.000 que Gustavo Basso le hizo en 2020 al cura fue señalada por la Secretaría Antilavado como sospechosa. El sacerdote colombiano tenía además $128.000 invertidos en Conexión Ganadera. Era plata propia, no de la iglesia. Otro será el caso de la Arquidiócesis de Canelones, que puso plata en la institución y también la perdió. La diócesis de Canelones estudia vender algunos bienes y busca además la ayuda de los fieles para hacer frente al perjuicio ocasionado por Conexión Ganadera. El obispo Heriberto Bodeán dijo que sufrieron un perjuicio económico de unos $542.000 por las inversiones realizadas. Entonces quedamos en una situación complicada. Hola, Horacio. La cosa está más brava de lo que pensábamos todos en el escritorio. Lo que estamos escuchando de Conexiones es muy jodido. Acá hay gente conocida que quedó adentro, hay, bueno, hasta la hermana, el cura. Todo el mundo parece que puso plata en las vacas. La verdad es que yo no sé qué hacer. Lo que se está diciendo del accidente, ¿viste? El empresario chocó contra 3 carteles que alertaban sobre la máquina que estaba sobre la ruta con la que finalmente impactó el vehículo. En ningún momento la velocidad del Tesla descendió, lo que afirma que el conductor no dejó de acelerar el auto, según el informe. Además, esos mismos días empezaron a circular en Florida rumores sobre la muerte de Basso. La primera hipótesis fue que se durmió al volante, ya que ni el estado de la ruta ni la posición de la maquinaria vial contra la que chocó fueron tomados como causa suficiente. Ya era extraño que el accidente se hubiera dado en un Tesla, que tiene una especie de piloto automático que podría haber intervenido. La caja negra del Tesla no fue entregada a la justicia para ser periciada y el cuerpo fue rápidamente cremado. El coche tenía 4 sistemas computarizados. La asistencia de velocidad y el frenado automático pueden ser desactivados, pero Tesla no lo aconseja. Todo esto hizo surgir dudas que fueron investigadas por el fiscal de Florida. ¿Habrá sido un suicidio? ¿El muerto será realmente Basso? ¿Habrían participado terceras personas en el fallecimiento? el fiscal que investiga el siniestro de tránsito en el que falleció el fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, solicitó una prueba de ADN a las hijas del empresario para confirmar que la persona que murió sea efectivamente su padre. Mediante una prueba de ADN con una de sus hijas, se estableció que el cuerpo era el de Basso. Una pericia privada que fue costeada por la familia, dado que estaba fuera del alcance del presupuesto que tiene la Fiscalía para este tipo de casos, y realizada en Inglaterra al módulo del airbag del Tesla, se detectó que antes de chocar,
Vaso conducía a 206 kilómetros por hora y al chocar iba a 211. Los exámenes concluyeron que el empresario aceleró de manera constante el auto y que no hubo movimientos al volante. Vaso llevaba presionado el acelerador al 38% de su capacidad máxima. Sin embargo, metros antes del siniestro, el empresario apretó el pedal abruptamente y llegó al 90% de la capacidad. La pericia también mostró que el volante no se movió ni un grado durante todo el trayecto hasta impactar con la hormigonera. Si se hubiera dormido, no podría haber acelerado tan rápidamente sin mover el volante. Tampoco se activó el piloto automático, que hubiera permitido que el vehículo frenase a tiempo. El fiscal Hermes Antunes concluyó que el accidente de Vaso se trató de una acción voluntaria. Bettina Vaso, la hermana de Gustavo, tiene una academia de danza en Florida. Además de ser muy devota, como lo era su hermano, se encarga desde hace años del local de cobranzas que heredó de su padre y del que su hermano se desvinculó hace unos 10 años. En Florida se viralizó un mensaje de texto de WhatsApp enviado por Bettina a su grupo religioso. Bettina les escribe que se siente en una película de terror. La desilusión, la rabia y la vergüenza ajena desplazaron el duelo que estábamos transitando. Es desgarrador descubrir que estaba llorando a un desconocido. Quienes me conocen saben que no tengo ningún empacho en decir abiertamente y con el mayor dolor: mi hermano fue un jodedor. Por cierto, no fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Bettina Vaso y su marido tenían inversiones en Conexión Ganadera. Uno de los deseos más fervientes de Gustavo Vaso era ser parte del Opus Dei. Para ello, no habría escatimado dinero ni trabajo, pero desde la orden fueron inflexibles. Vaso no podía ser aceptado porque su padre, el Piojo, había estado preso. Más allá de la negativa, Vaso siguió moviéndose en las cercanías de miembros de la orden. La hermana de Pablo Carrasco es miembro y su esposo, Juan Otegui, considerado uno de los hombres más ricos del Uruguay, es allegado. Fallece mi esposo el 28 de noviembre. Ese día se hace el sepelio. El día 29 hacemos una misa de cuerpo presente. Y cuando termina la misa, nuestros socios, Ana y Pablo, nos dicen que somos familia, pero que quieren reunirse tener una reunión con nosotros, que quieren tener una reunión con nosotros. Si podía ser al día siguiente. Y nosotros nos miramos con mis hijas así, que estábamos arrasadas, y dijimos si podía ser el domingo. Bueno, entonces el domingo recibimos a la familia Carrasco, que vino con su hija Marcela, con su hija mayor. ¿En Florida? En Florida. Y allí, los recibimos y nos dijeron que venían de hablar con el señor Juan Otegui y que venían de consultar al doctor Barrera, que era un abogado penalista, y que porque había un desfasaje en la empresa. Otegui también fue nombrado por uno de los damnificados más notorios, Francisco Fay, columnista habitual del diario El País. Fay publicó en su cuenta de X: 4 cosas se saben y son ya públicas. 1. Otegui está casado con la hermana de Carrasco. 2. Conexión Ganadera arrendaba estancias de Otegui. 3. Hay cuentas bancarias de personas Otegui Carrasco, sobrinos de Carrasco e hijos de Otegui, que aumentaron sus montos millonarios radicalmente en el Reino Unido a partir de 2021. 4. A partir de 2022, Conexión Ganadera no hace más como corresponde su trámite en DGI. Hay un dato que sé, y es que existe un audio de Carrasco de enero que pide a un dependiente de Conexión Ganadera de sacar ganados de Conexión Ganadera de la estancia Santa María de Otegui. No sabemos si Otegui sabe que Carrasco dio esa orden. Sí sabemos que vaciaron ese campo y por tanto Otegui tomó nota de la consecuencia de esa orden. ¿Qué ocurre entonces? Al caer Conexión Ganadera, el campo de Otegui está liberado, fuera del radar judicial. Finalmente, la conexión con la orden a la que Vaso quería pertenecer estaba más cercana por el lado de su socio Pablo Carrasco.
El abogado de la familia Carrasco es el doctor Jorge Barrera, miembro del Opus Dei. Ya en diciembre, las noticias de Conexión Ganadera no eran buenas. Los rumores no paraban y alrededor de las mesas de Nochebuena y Navidad de muchas familias hubo preocupación. Miguel, traes los helados. Las cucharitas, por favor. Sí, llevo. Te ayudo, espera. ¿Qué? ¿Sabés que hablé con Horacio en Florida? Y la verdad es que estoy preocupado. El negocio de este hombre Vaso está cerrado y en Conexión no contesta. La verdad que no sé qué decirte. ¿Vos estás averiguando algo por tu lado? ¿Alguna amiga tuya del colegio? ¿No conocía al otro, a Carrasco? El que lo conoce es Mario, de la facultad. Mario hizo agronomía un tiempo. Le pedí que lo llamara. Va a estar todo bien, ¿no? Sí. Vamos a llevar los helados. Desde la muerte de Vaso y en los primeros días del año 2025, Conexión había estado demorando pagos a inversores. Algunos de ellos ya habían empezado a hablar con abogados. En la segunda semana de enero, Conexión cerró sus oficinas en Montevideo y mandó correos a los inversores explicando que estaban en un proceso de actualización de la situación económica financiera y de gestión productiva, con la intención de transmitir tranquilidad a nuestros inversores. El 15 de enero se fijó una reunión virtual para el 29 de enero, que luego se reagendó al 22. Entretanto, Pablo Carrasco, su esposa Ana Yeudicou, Daniela Cabral y toda la plana mayor de Conexión Ganadera tuvieron una reunión con algunos inversores en un club de pesca en Montevideo. Participaron unas 100 personas y duró 6 horas. Carrasco admitió que Conexión cuenta con activos por unos 150 millones de dólares, pero el total de la deuda con inversores ascendería a casi 400 millones de dólares. Pidió 60 días sin denuncias para negociar un esquema de acuerdos privados. La reunión virtual del 22 de enero no se llevó a cabo y el 23 de enero de 2025, a las 11 de la noche, en la seccional número 14 de Montevideo, se presentó la primera denuncia contra Conexión Ganadera. Se calcula que hay unos 4.000 inversionistas damnificados. Miguel, ¿te llegó el mensaje de la hermana de Vaso? Es terrible. Dice que el hermano la cagó. Dice que estuvieron llorando a un desconocido. Yo no lo puedo creer. ¿Vos estuviste en el Zoom ese del que hablan? Vamos a recuperar algo de la plata. A mi amiga la llamaron 2 abogados ya. ¿Qué hacemos, Miguel? ¿Cómo le vamos a decir esto a mamá? En el próximo episodio, ¿quién es Pablo Carrasco? El hombre que quería hacer la Coca-Cola de la carne. Esto fue La Vaca Atada, un podcast de La Diaria Radio sobre Conexión Ganadera. Hicieron la investigación periodística Pablo Manuel Méndez y Lucas Silva. Las actuaciones fueron de Florencia Zabaleta y Lucio Hernández. El narrador es Guillermo Ameixeiras. La asistencia de archivo, Facundo Ventura. La música y el diseño de sonido, Daniel Jafalián. El guión es de Pablo Stoll y Lucas Silva. La producción es de Inés Peña Garicano. La dirección, Pablo Stoll y Daniel Jafalián.